Seguimos con Lenin Herrera, el doctor Lenin Herrera, doctor en informática. Lenin, los retos, las oportunidades, los problemas, los riesgos, las desventajas del tema de la inteligencia artificial. Sí, Andrés, antes de entrar al tema, yo quería hacer una aclaración sobre lo que dijiste de la educación. Fíjate, yo doy clase en grado en las universidades y en posgrado, en maestría. Correcto. Y el sistema de evaluación que tú decías de los exámenes. Fíjate, en grado yo estoy obligado a dar exámenes porque así lo dice la norma. Sí. Pero sin embargo, en maestría, que la daba en la Universidad OIM y en la PEC, nunca yo di un examen. Jamás. Durante 10 años. ¿Por qué? Porque a ese nivel se debe evaluar de una manera diferente. Entonces, a donde tenemos que llegar es a cambiar ese método, en que el método tradicional de una evaluación de un examen sea a través de otras herramientas pedagógicas. Pero estoy de acuerdo contigo. No, yo también. Lo que pasa es que lamentablemente tenemos una normativa que evidentemente con mucha innovación podemos cambiarla poco a poco, es un proceso, no va a ser tan rápido. Imagínate, Lenin, yo hice mi maestría, mi MBA, 20 años después de haberme graduado de licenciado en contabilidad y auditoría. 20 años después, o sea, 20 años después de haber tenido una carrera, yo creo que de éxito. Entonces, viene un señor que viene de España a darme un examen. Sí, sí. O sea, no, eso está mandado al olvido. De hecho, hay una famosa maestría que la hacen en Chicago de economía, que sabe que es una universidad más famosa en economía, sí, donde, ¿saben qué consiste la maestría? En charlas de grandes personajes. El CEO de Coca-Cola, ese es bueno, pero cara. tiene 2 premios Nobel, los 3 de economía, los Chicago Boys, pero sí, esa es la maestría. De hecho, cuando yo hice mi maestría en el año 98, fueron de el Instituto Tecnológico de Software, el SEI, Software Engineering Institute, a darnos charla a nosotros, allá en Madrid. Es decir, ellos sí lo tienen definido. Muy nosotros bien. Vamos por buen camino. Muy bien. Vamos por buen camino. Vamos a hablar de lo otro. Bueno, mira, de los retos y desventajas. Y desventajas. Mira, la primera desventaja es la falta de profesionales que tenemos capacitados en inteligencia artificial. O sea, recursos humanos no preparados. Recursos humanos no preparados. Es una desventaja terrible. Tenemos que pensar en eso, en que tenemos que ir desde ahora comenzando a preparar esos tipos de profesionales. Eso tiene que hacerlo el ITLA. El ITLA es el llamado a hacerlo. El ITLA, el de San Luis, el IPE, el Infotec, todo eso. Eso es lo primordial, okay, el recurso humano. Pero también tenemos una situación que es la protección de los datos. Fíjate qué pasa, Terreno. Interesante. La inteligencia artificial se necesita con datos. Mientras más datos tiene, mejor puede tomar decisiones, como los seres humanos. Mientras más información tú tienes, mejores decisiones tú tomas. Igualito pasa cuando tú eres más adulto, tú tomas mejores decisiones que cuando tú eres joven, ¿verdad que sí? Claro. ¿Qué pasa? Esos datos hay que protegerlos porque esos datos están disponibles y uno no sabe quién puede manejarlo. Tú sabes el famoso caso de Facebook con las encuestas de Trump en el 2000, que se filtraron en el 2020, se filtró muchísima información. ¿Te acuerdas que sí, Facebook? Pero también entre esos mismos problemas está una cosa que nos pasó a nosotros, que es increíble. Señores, el presidente andaba en un vehículo Tesla inteligente. En la toma de posesión. En la toma de posesión. Y ese vehículo, no sabemos quién podía tener acceso a la información y podía crear un impacto, chocarlo o escuchar lo que se está hablando. Es un premio de seguridad nacional. Sí, porque esos sistemas están conectados con muchas cosas, ¿no? Todo está conectado al internet y hay alguien que maneja esos datos. Y ahí puede haber información privilegiada. Claro que sí. Mira, y yo no entiendo cómo los asesores del presidente permitieron eso. Pero el presidente a veces lo usa también el carro. O sea, que en el momento que lo esté usando... Es un riesgo. Es un riesgo. Es un riesgo de la inteligencia artificial. Tiene tu información. Pero a veces no sé si te ha pasado que tú estás pensando, hablando en algo y el teléfono te está escuchando y te pone propaganda. Es correcto. Y eso pasa. Es correcto. O sea, yo me pongo a hablar, por ejemplo, de un libro de tecnología X y yo estoy hablando contigo y después me sale un email ahí que yo no lo estoy pidiendo.
Y me dice, ¡pum! Y digo, ven acá, pero yo estaba hablando de eso ahora mismo. Claro. Es inteligencia artificial. Claro que sí, te porque estoy este escuchando. aparato está trabajando con inteligencia artificial. Ya lo dijimos a la entrada, más todas las aplicaciones que tiene, y tiene el Siri que te produce. El Siri, si claro, tú llamarlo, dice, dígame. Digo, yo no he hablado con usted. Sí, sí. No, y el Waze y todo eso. Entonces, Yo creo que lo único que ve más que el Waze es Dios. pero una comparación casi hasta atrevida. Ah, pero está bien. Eso quiere decir que el Waze ve mucho el Waze. No, sí, evidentemente. Y se está constantemente Pero actualizando. ahí entre las desventajas. Aunque se complica cuando a veces te cambian las direcciones de la calle. Ahí ven. Aquí lo hacen mucho. Pero ahí voy ahora. Entre las desventajas con el Waze aquí. Puede ser que el Waze te mande un día por un área donde está más congestionada que otro, o te pierda. Perder es difícil. Lo que sí te puede mandar por áreas que no son muy buenas. Que son de peligro. Que son de peligro. Por ejemplo, y de noche. Y de noche. Porque él está buscando la mejor opción para llegar. Y no tiene ese elemento de inteligencia artificial. Me pasó a mí. Eso pasa. Entonces, eso es una de las cosas a mejorar, los algoritmos que usan la inteligencia artificial. Para áreas de riesgo, por ejemplo. Claro que sí. si yo voy para el aeropuerto y estoy en Villa Mella, que no me meta por el Capotillo, por ejemplo, no quiere decir que sea malo, sino No, es riesgoso. es riesgoso, además no lo conozco. Y tú dices, está oscuro. No, o no son áreas, por ejemplo, agradables a tu vista. Correcto. Es decir, que tú veas. Es decir, eso también es uno de los riesgos del internet, que no se optimicen los algoritmos, Okay. y esos algoritmos no lo permitan. Pero fundamentalmente, y por lo tanto, todo eso incluye en lo costoso de la implementación de la inteligencia artificial. Exacto. Para que los países se desarrollen. Pero el tema que dijiste de los datos es muy sensible. Sí, eso es muy Y sensible. más ahora, Lenin, que tú ves que tú recibes constantemente por los email, para la redundancia, que te dicen, mire, somos del Banco de Reserva, por ejemplo, que no es verdad. Y quiero que usted entre y actualice su cuenta. Mucha gente entra. Sí. Está viendo, pensando que es verdad que es el banco y le llevan los valores ahí. Eso También, pasa. eso es inteligencia artificial. Bueno, eso es hacking. Es decir, eso Está es. bien, pero yo quería saber cómo el hacking hace todo eso o consigue la información. No, ellos no usan inteligencia artificial para eso. Okay. Pero se alimentan de la data que se recolecta para los sistemas de inteligencia artificial. Exactamente. Es decir, fíjate que está vinculado. ¿Y cómo cogen esa data? Bueno, mira, Eso es la pregunta de cómo hackean. hay muchas técnicas. Generalmente la técnica más avanzada, la más común, es lo que se llama empatía con las personas. Tiene otro nombre técnico. ¿Qué significa? Se llama ingeniería de las personas. ¿Qué es lo que ellos tratan de hacer? Tratan de ver los perfiles que tú tienes. Si tú acostumbras a caminar por un sitio, ellos te van estudiando, van viendo cómo tú actúas. Por ejemplo, si tú entras mucho a una página, ven la página que tú entras, entonces ellos dicen, bueno, esos son mis objetivos, esas páginas donde la gente entra. ¿Entiendes? Entonces van viendo los perfiles y hay toda una técnica para esas cosas. ¿Qué Lenin Herrera ve como doctor, especialista en tecnología o informática, como el futuro de la inteligencia artificial? Bien, mira, el futuro a corto plazo es mejorar las tareas rutinarias. Por ejemplo, yo veo como un futuro bastante interesante que tengamos muchas herramientas de inteligencia artificial para asistencia a los servicios. A servicios, por ejemplo, bancarios, servicios de promociones de algunos productos que te digan, mira, viendo tu perfil en el banco te voy a ofrecer este tipo de productos. Es decir, lo que hoy son los call centers, lo que hoy son call centers, eso puede desaparecer. Eso va a tender a desaparecer. Las personas que hacen las llamadas. Pero si va a desaparecer eso, ¿no pensamos entonces ahí en que tenemos un problema ocupacional? No. Y eso es bueno que aclaremos. Por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo antes de contestarte. Los países más desarrollados en inteligencia artificial en el ámbito de robótica no redujeron su plantilla. No. La modificaron.
Por ejemplo, Alemania produce todo su carro con robot y eso no y Alemania compró más compañías de carros y no bajó su plantilla. Lo que pasa es que las plantillas se van a tecnificar. Ya lo que decía anteriormente, que preparar a la gente para inteligencia artificial. Exactamente. Lo va a convertir en supervisores. Y eso trae como consecuencia que un supervisor gana más que un operador. Entonces, la economía se va a ver mejorada con la inteligencia artificial. O sea, ese operador de antes va a ser ahora mismo un supervisor. Un supervisor. Entonces, si como operador ganaba 50, ahora como supervisor gana 75. Excelente. Es decir, realmente no creo que haya ningún cambio significativo a corto plazo con los empleos. ¿Qué más de futuro? Otra cosa de futuro es que van a crearse nuevas carreras. Por ejemplo, carreras que van a especializar el recurso humano. Por ejemplo, tú vas a tener que aprender a cómo hacer los prompts para ChatGPT. Por ponerte un ejemplo, una tecnología. Entonces tú vas a ser ingeniero de prompt. Eso va a pasar. Entonces, carreras que antes, por ejemplo, diseño, que sí o qué, ya no van a existir, pero ahora van a ser ingeniero de implementación. Va a haber carreras que van a interlazar hombre-máquina. Ese enlace entre las computadoras que hacen cosas o los programas que hacen cosas y yo que lo necesito, va a haber alguien en el medio que va a poder interconectar esas cosas. Muy bien. Entonces, vamos a hacer otra pausa. Lenny, vamos a hablar, creo que nos falta un poquitico más, pero también vamos a hablar de temas personales. Tú has escrito 5 libros y vamos a hablar un poquito sobre eso y dónde la gente lo puede comprar, si presencial o si virtual, y los costos inclusive. Pausamos.